Es un placer estar a través de vía telemática, pero en nuestros estudios con el doctor Pablo Estrella, quien es un conocido académico, periodista, escritor, que estrena su libro Ecuador 500 años entre el saqueo del oro y del petróleo. Al tiempo de darte la bienvenida, Pablo, y comentarte que es un verdadero honor y un placer tenerte en nuestros micrófonos y en nuestras cámaras. Quisiéramos conversar algo sobre este libro que no dudamos, aún no lo hemos leído, no será sino una recolección y una reconfirmación de que la historia es bastante circular, tratándose de un libro que cubre 500 años sobre Ecuador. Lo imaginamos, pero conozcamos en tus propias palabras, Pablo, de qué se trata esta importante obra. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un placer estar contigo, con Rosana, en este medio de comunicación que yo admiro mucho, le sigo permanentemente. Y un saludo y una felicitación por la tarea que ustedes cumplen en la creación de un periodismo crítico que hace muy bien a los ciudadanos en épocas tan difíciles como las que vivimos. Muchas Y gracias por también un esos saludo conceptos, cordial Pablo. a nuestra querida audiencia. Solamente una pequeña rectificación, Por Gustavo. favor. El libro está por lanzarse el día jueves 16, eh, y te agradezco mucho justamente por la oportunidad de poder conversar en este canal sobre el libro y su contenido. Qué bueno, y perdón por el lapsus, estábamos cambiando de cassette o de disco duro entre una y otra cosa y realmente se nos escapó el tema de la fecha. Es que bueno, y digo que bueno porque con mucha probabilidad el público podrá asistir, posiblemente también quien habla había asumido de que esto fue el pasado jueves, Pablo, con las disculpas del caso para ti y la audiencia. Te espero, Gustavo. ¿De qué se trata la obra? ¿Cómo se la describe? Bien, Gustavo. Yo lo que quisiera partir es del hecho de algo que se dice con frecuencia, pero que no lo tomamos muy en cuenta: el hecho de que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y algo más, hay una frase más contundente que se les atribuye, no sé por qué, a Hegel y a Marx, el uno cumbre del idealismo y el otro cumbre del materialismo histórico, que plantea que la historia se repite dos veces. La primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Entonces, la idea central, pues, que persigue este libro es hacer que aprendamos de la historia. Se nos ha vuelto, se nos quiere convertir en un pueblo desmemoriado, amnésico, y eso tiene que ver mucho también con la educación y con las formas que se utilizan para hacerlo, sobre todo con la historia del Ecuador. Y este libro trata de incidir, siendo un libro de historia, trata de incidir sobre el presente, en la medida en que recoge la trayectoria histórica que ha tenido lo que hoy es nuestro territorio ecuatoriano, desde la época de la colonia, desde el descubrimiento de América. Por eso son 500 años de historia que se ha dado, desde la perspectiva que yo desarrollo en el libro, entre el saqueo del oro y el saqueo del petróleo, que siguen vigentes luego de 500 años. Si hablamos de el oro y de el petróleo, no tenemos que haber sido testigos de esos 500 años, tengo que dicho sea de paso sería imposible, pero sí posiblemente de los últimos 50 años que con uso de razón hemos visto a este Ecuador. Y solamente en este periodo vemos que hay también esta situación circular, repetitiva de la historia. Así es, Gustavo. Realmente lo que yo busco plantear en este libro, con documentos históricos, básicamente bibliográficos y documentales, que los mismos elementos que se plantearon a partir de la llegada de los conquistadores españoles el 12 de octubre de 1492, acabamos de, ya casi no recordamos, pero acabamos de celebrar el 12 de octubre, que antes era el Día de la Raza, pero se le da otro nombre, pero no se han cambiado en absoluto las formas de expoliación, de abuso para la obtención
del oro, en este caso concreto, y de los metales preciosos. Acabamos de ver lo que sucede aquí en las goteras de Cuenca con Quimsacocha. Por ventaja, digo yo, me ha tocado asistir a este quinto río, que fue una expresión extraordinaria de la ciudadanía cuencana y azuaya y del sur del país, y creo que de todo el país en alguna forma, para defender a Quimsacocha. A Quimsacocha no se le toca, hemos dicho, y eso inundamos las calles justamente en este quinto río, en esta marcha de las 100.000 personas que se llama, para oponernos a esas formas que están presentes desde la época de la conquista y que no han cambiado absolutamente nada. En cerca de 300 años de colonia, España expolió completamente los metales preciosos, provocó una de las hecatombes más grandes demográficas que se ha provocado en un continente y realmente se creó una sociedad basada en la prepotencia, primero de los conquistadores españoles, de sus clases dirigentes, de su burocracia, y después quedó señalada esa ruta para, a partir de la independencia, que no fue realmente una independencia definitiva, generar una estructura político, social, administrativa que sigue manteniendo una serie de elementos de esa misma perspectiva de expoliación que se ha dado, de saqueo que se ha dado, en este caso del oro y también del petróleo. Entendemos que este libro, Pablo, no es precisamente una estructura que tiene una forma cronológica, es no cronológica. ¿Qué ventajas ofrece esa forma de narrar la historia de Ecuador? Bien, hay dos elementos que tú los tocas y que me parecen importantes. Lo uno que, si bien tiene que seguir los pasos que ha dado este territorio que hoy se llama el Ecuador en el ámbito de América, no es esa estructura cronológica y descriptiva que generalmente se da en la historia oficial y que a nosotros nos obligaron a aprender fechas y nombres y historias de héroes inventadas muchas veces y no reales, y tener que repetir cansinamente muchas veces, pero no. No es un libro de un historiador, es más bien de un observador, de una persona que lo ve con pensamiento crítico. Así es, exactamente, tú acabas de definir, es decir, eh, la obra, a pesar de que tiene el basamento de una serie de fuentes bibliográficas y documentales, pero lo que trata es más bien de generar una conciencia política, en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, si bien hace el recorrido de estos 500 años, se centra básicamente en la idea de que tenemos que aprenderse la historia, pero sabiendo las condiciones económicas, sociales y políticas que un momento tal se dieron a lo largo de esa historia, que no han cambiado, no se ha aprendido de esa historia. Y el otro asunto que no quisiera dejar de lado es de que, como tú sabes, tengo mis orientaciones literarias y culturales desde hace algún tiempo, y he utilizado un lenguaje asequible, un lenguaje en cierta forma literario y hasta en cierta forma poético, que me permite, y tengo la pretensión de así hacerlo, llegar al mayor número de personas, es decir, no hacer que la historia de nuestros países sea una historia que puede que tener mucha fundamentación, pero que muchas veces no llega y no nos ha ido a interpretar. Entonces, desde ese punto de vista, digo yo que es más bien un estudio que tiene una finalidad política de sacudir las conciencias de nuestro pueblo y de los sectores dirigentes también, a que no se repitan todos los errores que se cometieron. Si quieres, podemos hablar, por ejemplo, de uno de los errores vigentes que va a suceder después de un mes, que es el hecho de la convocatoria de una Claro. consulta popular, en Hoy donde una de las... justamente Pablo, uno de nuestros invitados, repetía una frase que se le escucha cada vez en forma más frecuente en el marco de los análisis, en el sentido de que aquí en Ecuador cualquier cosa puede suceder. Y esto es basado justamente en todos esos sucesos de todos los tipos que se han dado a lo largo de la historia de Ecuador. Esto nos lleva a reflexionar, pensar y preguntarte sobre la dificultad para seleccionar justamente los hitos y momentos históricos que son
analizados en tu libro? Bueno, ahí los hitos fundamentales tienen que ver, yo diría, con dos aspectos básicos. El papel que ha cumplido una clase política, una clase dirigente, que nunca ha tenido la perspectiva, ni la posibilidad, ni el deseo de tener un plan para el país como tal, es decir, un programa de país. Generalmente han estado basados los gobiernos, el hecho de captar el poder, de ejercer el poder desde una perspectiva básicamente de grupo, de las clases dirigentes, que generalmente han tenido sus intereses económicos de diferente tipo en las diferentes etapas del desarrollo económico de este país, y por lo tanto más se ha pensado en esa perspectiva eh, personal en muchos casos, de grupo en otros, de fracciones de clase en otros, para tratar de captar el poder y hacer desde el poder todo lo que se ha querido hacer. Básicamente, tú sabes que hay la lucha esta entre conservadores y liberales durante mucho tiempo en este Claro, país podría citar los y que momentos claves que generalmente son tomados en cuenta. representaba a los intereses de la clase terrateniente serrana y a los intereses de la clase terrateniente comercial de la costa. Entonces ahí tenemos una serie de elementos que han generado una profunda inestabilidad política en este país. Solamente el hecho de que hayamos tenido 20 constituciones y que se esté pretendiendo una más, en promedio de una constitución cada 10 años, te da cuenta de la inestabilidad política e institucional que existe en este país. Y otro ejemplo que quizás sería ilustrativo, que en el periodo entre 1925, que se dio la Revolución Juliana de los Subtenientes, y 1948, que se inicia una pequeña etapa de estabilidad, se dan en esos 23 años 23 gobiernos. Increíble. Un promedio de uno por año. Esto está reseñado precisamente en el libro, en donde se trata de demostrar estos elementos, que cómo se puede creer que existe un proyecto de país, que es obligación, creo, de quien se pretende estadista, que aglutine a través del diálogo, a través de una propuesta conjunta, la posibilidad de hacer de este territorio, de esta población, de territorio tan rico, esta población también tan resiliente, el hecho de un proyecto de país que hasta el momento Pablo, no existe. compartiendo tus dotes académicos, ¿qué fuentes históricas o teóricas resultaron clave para construir esta narrativa? Bueno, realmente el texto inicial de este libro fue mi tesis de licenciatura en la Facultad de Jurisprudencia, para obtener el título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Se hizo una primera edición que se agotó tempranamente y creo que lo mejor que me pasó en esos 30 años fue el hecho de ser invitado a los sextos cursos de los colegios y algunos cursos de las facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Cuenca. Fue el mejor derecho de autor que recibí y se agotó esa edición, y pues después de los tiempos, ahora que soy un setentón ya, he revisado de tiempo a esta parte que muchas de las fuentes que se utilizaron en ese momento, no había internet, fueron las debidas. Y también el estilo que utilicé con ese empuje de la juventud, que creo que todavía está vigente este momento y que tenemos que hacer una propuesta en la cual los ciudadanos dejemos de ser solamente lectores y que seamos ciudadanos conscientes, ciudadanos Muy importante. deliberativos, participativos, como demostró Cuenca, por ejemplo, en el Quinto Río. Entonces Importantísimo las este fuentes tema. son básicamente bibliográficas, son documentales, y como tú bien lo dijiste, no es el hecho de yo graduarme como historiador de profesión, porque no soy, pero sí un ciudadano que ha estado permanentemente preocupado de incidir de alguna manera en la vida social de nuestra ciudad y de nuestro país, y de ser Poniéndonos en posible en la América Latina, porque somos coyuntura parte de la patria actual, grande. Pablo, esta coyuntura compleja que estamos viviendo, y partiendo de que el libro habla de un modelo de saqueo que se repite desde la colonia hasta hoy en Ecuador, es importante saber primero qué actores consideras tú han sido protagonistas en estos procesos del saqueo del oro, del saqueo del petróleo
y también tu pensamiento contemporáneo sobre Ecuador, si es que en algún momento va a lograr romper esa lógica extractivista. Como tú sabes, yo he trabajado cerca de 30 años en todo lo que significa la cultura del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la cultura de la paz. Por lo tanto, para mí una definición fundamental es de que hay que construir el diálogo, los consensos, que no se debe ceder, sino que se debe conceder, que es diferente, y eso implica que los seres humanos podamos utilizar, tanto como personas como como grupos sociales, este diálogo, la comprensión, el saber de ponernos en los zapatos del otro, escucharnos, y no solamente como una mera propuesta demagógica, sino real. ¿Cómo es posible que se siga imponiendo ahora criterios sin tomar en consideración absolutamente lo que pasa con los sectores sociales y simplemente el estado de guerra interna que se declaró por algunas razones? Yo no estoy a favor de la guerra de ninguna forma posible, pero seguramente estuvieron razones para combatir al crimen organizado. Pero no entiendo hasta ahora, no entiendo cómo sería dejado fuera a la población en esa política que muchos, muchos especialistas reclaman de incluir a una población en la defensa de su seguridad. Y lo grave me parece a mí que lo que veo en las imágenes de televisión y las noticias, un momento tal, esas fuerzas armadas que estaban en guerra interna contra los sectores del crimen organizado y el narcotráfico, ahora se han revertido hacia la represión y una política de guerra también interna contra los sectores que en un momento tal están haciendo presencia para decir: queremos conversar, queremos dialogar, queremos en alguna forma que se tome esta situación tan crítica que ha vivido, sobre todo los sectores indígenas y campesinos, también desde hace 500 años. ¿Cuánto ha influido Entonces, en el libro, Pablo, sabiendo que se trata de un libro que tiene un umbral bastante amplio, 500 años de historia, pero cuánto han contribuido los momentos históricos actuales que estamos viviendo, esta lucha que existe en el Ecuador ya desde hace unos 30 años que le hemos vivido intensamente con respecto a los modelos de explotación, al extractivismo más allá de cuánto influye en estos momentos actuales? Tú has hablado también del tema de Quimsacocha, de la marcha de Cuenca. ¿Cómo esperarías que este libro contribuya a la formación de una conciencia crítica en las nuevas generaciones? bueno, yo siempre he buscado, como tú sabes, durante mis 40 años de profesorado en la Universidad de Cuenca y 10 más en la Universidad de la SUAY, he procurado incidir en la juventud, a través de la solución pacífica de conflictos, de la teoría del derecho, de la sociología del derecho, generar una conciencia de ciudadanía en los alumnos, porque yo tengo la convicción de que las universidades primeramente deberían formar buenos ciudadanos y después buenos profesionales. Esa es una tarea básica que deben tener las universidades. Entonces, yo debo decir con toda franqueza que he encontrado buena respuesta en mis estudiantes cuando se les ha planteado las cosas francamente fundamentadas y sobre todo buscando que se conviertan en buenos ciudadanos, participativos y deliberativos. Para mí es un mito el hecho de que la juventud, a pesar de que puede tener una serie de dimensiones que en este momento no nos pueden gustar a los adultos, pero en el fondo, cuando se les plantea los temas concretos frente a los cuales ellos tienen que reaccionar, vos encuentras una calidad ética fenomenal, diría yo, por calificarle de una forma, en esa respuesta de la juventud hacia buscar nuevos caminos. Pero generalmente no encuentran en la sociedad, después de que se gradúan, tienen sus maestrías, no encuentran absolutamente ninguna respuesta social. Y se dan cuenta que la política se ha convertido en esta vergüenza pública, la politiquería. Entonces no encuentran ese espacio, y entonces no es que el país sea ingobernable, como se ha dicho, y se repite muchas veces, sino como dice Benjamín Carrión, el problema es de que el Ecuador ha tenido pésimos gobiernos. Ese es uno de los problemas gravísimos
que yo personalmente tengo el deseo sincero de que la lectura de este libro pueda también incidir, como incidió en otra época, en la juventud, y que entre todos podamos reaccionar. Yo creo que Cuenca, ese momento, con la marcha que estamos recordando, del Quinto Río, yo creo que es una muestra fehaciente de que la política puede ejercerse de otra forma. El hecho es de que no debemos dejar que se olvide ese evento fundamental, que se maltrate a esa posición que tuvo Cuenca, que se manipule esa posición y que nosotros los cuencanos nos sentamos orgullosos de lo que hicimos. Y a mí la vida me dio la oportunidad de realmente ver en vivo y en directo y en la práctica cómo puede existir una democracia participativa y deliberativa. Y otra cosa, cómo se generó una pedagogía ciudadana desde muchos ámbitos. Tú has cumplido y tu emisora y Antena 1 ha cumplido un papel fundamental y valga la pena para Muchas felicitar gracias. Gracias. públicamente. Y creo que otros medios de comunicación y sobre todo los colegios profesionales, las universidades, en los diferentes ámbitos de la ciudadanía participaron activamente. También ETAP ha tenido un papel fundamental y creo que también organismos internacionales y distinguidos profesionales y consultores de todo el mundo, diríamos yo, han participado en esta pedagogía Sí, ciudadana que quizá simplemente nos uno de llevó los, a unirnos por una causa, uno de los lo cual comentarios implica que no hay que estar en disonantes. contra de todo, sino a favor de algo. Uno de los Y comentarios que disonantes que escuchamos sobre la marcha y que fue realmente lamentable fue de la ministra de Gobierno, que en alguna entrevista tras 24 o 48 horas de la marcha de Cuenca calificó a la marcha como política en el sentido de politiquera y que ni siquiera había tratado el tema del agua. Qué lectura tan pobre se hizo entonces. Y aquí viene el tema, Pablo, de la actual coyuntura que se vive también el día de hoy con otro distinguido invitado a quien respetamos mucho, sobre todo por sus conocimientos en derecho constitucional, el abogado Ismael Quintana, y es su punto de vista. Ha desconocido el valor de cualquier motivación en la agenda de la CONAIE. Básicamente nos dijo que es pura politiquería. Y en esto quisiera preguntarte, tanto en Quimsacocha como en lo que está sucediendo actualmente, así como en ese largo recorrido que has hecho de la historia en tu investigación para el libro, preguntarte qué papel han jugado los movimientos sociales en la defensa del territorio y los recursos frente al extractivismo. sí escuché la entrevista a la que te refieres y yo respeto el criterio del doctor Quintana, un buen constitucionalista, pero sí me admiró, respeto su criterio, pero me admiró que realmente él tenga ese tipo de pronunciamiento. Y vinculando lo que tú dices, el gran problema de la historia de este país, y de América Latina también, pero más concretamente del país, es de que no se han reconocido esas expresiones de la voluntad popular, de la conciencia popular, que sí ha tenido presencia y se recogen a lo largo de las páginas de este libro algunos de los elementos claves y momentos claves en los cuales los sectores populares, campesinos, los sectores indígenas, los sectores urbanos de trabajadores, han tenido una presencia activa. Y justamente cuando ha habido esa presencia activa, se han reactivado los intereses de las fracciones de las clases dirigentes, que muchas veces han sido contradictorios, para unirse para reprimir eso. El 15 de noviembre de 1922, que se llama el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana, no se sabe hasta ahora cuántos obreros, cuántos sectores suburbanos de Guayaquil fueron asesinados a mansalva por un gobierno oligárquico como fue el gobierno de esa época. Y todo el mundo sabemos, históricamente está demostrado, que se lanzaron a la ría una cantidad de cadáveres. Por eso que se generó la leyenda de las cruces sobre el agua, que cada 15 de noviembre la gente de Guayaquil iba a lanzar flores a la ría para recordar a tanto muerto que falleció. De eso no se ha aprendido y de eso no se dice en la historia oficial, la que se enseña, por ejemplo, en nuestros Bien. colegios. El tiempo O no se lamentablemente habla de se las nos grandes ha... rebeliones de campesinos indígenas que hubo en la época de García Moreno. Y
ejemplo, Osvaldo Albornoz, un historiador cuencano que vivió mucho tiempo en Quito, tiene libros y libros donde trata de rescatar justamente la presencia de los sectores populares en diferentes momentos de la historia. Entonces, a eso se califica que somos ingobernables y no hay la mínima crítica de saber que lo que son los que no pueden gobernar son las clases dirigentes, porque siempre están preocupados más bien de sus propios intereses, de Bien. sus intereses de El grupo, de tiempo sus lamentablemente intereses. se nos ha agotado, Pablo. Quisiera dejarte con una pregunta final. ¿Este libro te obliga a ti a continuar, a seguir adelante? Te hemos visto y escuchado, y felicitaciones a propósito por ese trabajo en Voces Azuayas con tu café de las tardes. ¿Cómo vas a continuar con esa obra que siga abordando los desafíos actuales del país? ¿Podría ser también esta conclusión de tu libro al mismo tiempo una semilla para otra obra contemporánea que aborde los desafíos actuales del siglo XXI de Ecuador? Realmente, como he dicho algunas veces y lo voy a repetir aquí, yo estoy jubilado, pero no soy jubilado, porque creo que no hay cómo jubilarse de las pasiones. Entonces, el hecho de seguir escribiendo, gracias por la felicitación por mi programa El Café de las Cuatro, lo que busco es de que ahora, en esta perspectiva, en esta edad que tengo, es conversar con las personas como estoy conversando contigo y poder reflexionar sobre una serie de asuntos que yo creo que son importantes. Yo creo que mi propósito en la vida finalmente llegué a establecer que es educar en cualquiera de las manifestaciones. Por lo tanto, pues sigo trabajando, sigo escribiendo, quizás algún momento pueda aparecer alguna otra obra, y de cualquier manera es sentar una semilla para que esta semilla germine y saber que en Cuenca hay un espacio muy especial que no debemos desperdiciar ni debemos permitir que a Cuenca se le maltrate, procurando convertirle en una sociedad sin agua, envenenada, sucia, insegura, porque eso no es Cuenca. Los cuencanos no vamos a dejar que eso suceda, porque ya dimos una muestra el 16 de septiembre de lo que la ciudadanía consciente y activa es posible hacer y demostrar, y tampoco quedarnos dormidos en los laureles diciendo que es la mejor ciudad del Ecuador, que sí lo es, y al mismo tiempo aceptar que no tengamos ni una sola carretera que pueda traer a esos turistas a que disfruten de Cuenca. Entonces tenemos que estar claros en esta perspectiva, que es la que debe mantener vigente a Cuenca para seguir siendo lo que ha sido. Bien, Gracias, muchísimas Gustavo, gracias, por Pablo, y esta tendremos el honor de entrevista. estar allí en el lanzamiento este jueves 16 de octubre a partir de las 18:30 en la librería Sodilibro del nuevo libro de Pablo Estrella, Ecuador 500 años entre el saqueo del oro y del petróleo. El doctor Pablo Estrella es un distinguido académico, periodista de opinión y escritor. Son las 9:10 minutos. Muchas gracias. Por años trabajé como chofer de un taxi.